Bueno, shalom para todos que están conectados a esta hermosa comunidad Llama de Fuego para las Naciones, sede en Paipa, y les enviamos un gran abrazo desde esta comunidad a todos aquellos que nos escuchan y que son parte de esta familia y que se van a añadir. Bueno, chaval, estamos hablando de una hermosa serie que llevamos de Timoteo. Sabemos que la carta de Timoteo fue escrita por nuestro amado Pablo, nuestro querido apóstol Pablo, donde le enseñaba y formaba desde muy pequeño a este joven Timoteo. Y vamos a ir al capítulo 4, bueno, vamos a entrar en el capítulo 4 de Timoteo, donde vamos a ver las advertencias que le daba Pablo a lo que él se iba a enfrentar a los falsos maestros. Sabemos el contexto, sabemos de lo que estaba pasando allí en Éfeso: prostitución, había mucha maldad, había mucha murmuración, había muchos falsos maestros que decían conocer Torah, pero no sabían absolutamente nada de vivencia. Y sabemos que el Padre es uno y uno somos con Él, y cuando nosotros digamos que las tiernas instrucciones entran a la vida, de nuestra vida tiene que pasar algo y accionar algo en nuestra vida. Se tiene que notar y tiene que ser visible. Y vemos que eran allí muchas personas charlatanes, decían conocer Torah, decían conocer muchas cosas, pero realmente estaban lejos de la presencia del Eterno. Podrían decir, hablaba, echaba demonios en su nombre, pero como dice la palabra, alejados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hoy vamos a ver cómo Pablo le dice a Timoteo de cómo debe cada día caminar. Lógicamente, hemos aprendido que sin la presencia del Eterno no podemos hacer absolutamente nada. La gloria siempre debe estar guiando nuestra vida. Siempre debemos estar nosotros con humildad, escuchando de su voz, de tener Shema en nuestra vida para llevar un mensaje a otros. Porque sabemos que entrar a un lugar donde hay muchos demonios, donde hay muchas personas que son falsos profetas, uno no puede entrar bajo nuestro conocimiento o bajo nuestro pensamiento, sino ir bajo el Rúa, bajo el Espíritu Santo, que es lo que el Padre anhela en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, sabemos quién era Timoteo. En las enseñanzas anteriores vemos quién era este hombre, un hombre consagrado desde su niñez, juntamente con su mamá y su abuela, que eran judías, pero su padre pues, era griego, ¿cierto? Pero sabemos que aún el padre lleva a esa persona para poder enamorarlo, conquistarlo para un servicio de propósito. Y eso aprendíamos de que el Padre te ha llamado con un propósito específico en esta tierra, en algún lugar donde tú estás. Y si estás ejerciendo algún llamado, si anhelas, dice la palabra que si anhelas, esto no es impuesto, hablábamos que eso no es impuesto, sino es que tú lo anheles. Cuando es algo anhelado, tú lo vas a amar y lo vas a cuidar como el gran tesoro que lo es. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a ir al primer versículo, el primero y el segundo versículo de 1 Timoteo capítulo 4, y dice: ahora bien, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la emuná verdadera, de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Pero el Espíritu dice claramente, cuando estamos hablando de que el Espíritu claramente es el Espíritu de Yahweh, el Espíritu del Eterno. Pablo nos enseña específicamente que cuando da una revelación de un Dios vivo, debe ser un Dios del Eterno o un siervo guiado por el Espíritu Santo. No cualquiera puede dar palabra del Espíritu Santo, porque debe ser una persona consagrada, ya que se haya visto un mensaje guiado por él y dado por él, y por eso él escribía. O sea, él aún sabemos que en ese tiempo Pablo estaba en donde estaba en Roma, ¿no? Y ya estaba en la cárcel. Entonces vemos que aún el Padre le mostraba lo que se estaba moviendo en donde, en Éfeso. Cuando una persona es del Espíritu, cuando una persona es guiada por Yahweh, no importa la distancia. Es un ejemplo.
nuestras cabezas están ¿en dónde? En su haya. Ellos son hombres del Espíritu y consagrados y sabe que el Padre está guardando cada comunidad que el Padre ha abierto por su misericordia. Cuando son hombres llenos del Espíritu, no importa cuánto kilometraje haya o qué lugar de distancia haya, pero si el Espíritu está en la vida de este varón, siempre le va a revelar las cosas que están pasando o que van a pasar, pero siempre va a estar direccionando ¿qué? Todo, porque el Dios es un Dios de orden, un Dios todopoderoso. Entonces, el Padre le estaba dando ¿qué? Le estaba dando instrucción. El Espíritu Santo le estaba dando instrucción a Pablo para sí mismo darle instrucción ¿a quién? A Timoteo. Entonces, Pablo sabía que habían ciertos peligros, o sea, habían ciertos peligros que iban a ocurrir en ese tiempo y que iban a ocurrir con el tiempo, imagínate, o sea, el Padre ya, o sea, lo que iba a pasar con el tiempo. Y debemos estar siempre llenos de Rúa para poder entender cuál es la voluntad del Eterno, de cómo movernos, de cómo hacer las cosas, no conforme nosotros queremos, sino dejarnos mover por el Rúa HaKodesh. Y sabemos que el Rúa HaKodesh no es de sentires, ni de sentimientos, sino de obedecer, de escuchar y de actuar. Entonces, ¿cualquiera puede tener el Rúa de Yahweh? No. No cualquiera tiene el Rúa o el Espíritu Santo, sino eso es de ganarse un precio con el mismo Padre. Ya que si así somos llenos del Rúa o fuimos equipados del Espíritu Santo en alguna vez de nuestra vida, en ese momento cuando el Padre nos llenó de ese Rúa, y algo que debemos hablarle mucho al Padre para enfrentar todo lo que se viene, algo que tenía que enfrentar Timoteo, lo que tenemos que enfrentar nosotros, es que tenemos que tener discernimiento. Si nosotros no tenemos discernimiento, el enemigo y los demonios nos pueden hacer un gol. Y algo que el Padre anhela que nosotros tengamos discernimientos y los frutos de nuestro Ruach, donde el Abba comienza a transformar primeramente nuestra mente, comienza a restaurar nuestra alma y comienza a afirmar nuestro corazón para caminar bajo el Ruach del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Ruach, forma un carácter del Ruach. Y asimismo nosotros no nos dejamos mover ni ser más misericordiosos que Yahweh, porque él podía entrar en un lugar y decía, no, pues es que acá yo veo que todo está bien. Pero, ¿qué había en lo más profundo de cada una de esas personas que enseñaban en Éfeso? ¿Será que se puede engañar a los hombres? Claro, el hombre se puede engañar. Pero si más tú vas con el Espíritu Santo, pero si más tú sigues bajo la cobertura del Eterno, difícil vas a ser engañado. Porque a ti te pueden mirar a los ojos y el hombre puede estar pecando y te puede mirar a los ojos y él te puede asegurar que no has pecado. Pero el Espíritu Santo te puede revelar que sí ha pecado. Entonces, si tú no vas bajo el Espíritu Santo, si tú no vas bajo la cobertura del Ruach, te pueden engañar. A ti te pueden engañar fácilmente. Pero si el Espíritu Santo está en tu vida, el Padre te lo revela. Por eso, acá juega un factor. Pablo está diciendo de lo que se iba a enfrentar, pero Pablo sabía que se movía en ese lugar. Entonces, así mismo pasa con nuestras cabezas. Pueden haber muchos lugares abiertos por la misericordia, pero Él sabe en cada lugar que se mueve. Y nos advierten y nos guardan y el Padre nos guía por su misericordia y por amor a ¿qué? A su pueblo. Dice, en los últimos tiempos, ¿cierto? El Espíritu nos dice claramente en los últimos tiempos que algunos se apartarán de la fe verdadera. Quiere decir que muchos que ya han conocido la palabra, muchos que han conocido Torah pueden ser engañados y volver atrás. Sí. Porque siempre hemos hablado que es una línea muy delgada, ¿no? Que tú la puedes perder en medio de segundos. Que te ha costado toda una vida entera, ¿no? De sacrificio, pero la puedes perder ¿en qué? En segundos. Y si nosotros no sabemos conocer y no sabemos discernir cuáles son las personas engañosas y las falsas enseñanzas que provienen de demonios, pues te cuento que
que difícilmente podemos caer. En algunas palabras, ¿quién tiene Valera? Léelo el primer versículo ahí. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, apostatarán o se apartarán, pues son sinónimos. Y dice que el peligro de esta apostasía, ¿y qué es apostasía? Primero debemos saber qué es apostasía. En el hebreo, apostasía es será, tilde en la A, será, tilde en la A, que significa apartarse, rebelar, rebelión, tiene una raíz primaria donde se abre más la panorámica y está en el Strong 5493, que significa sur. Esto significa alejar, apartarse, aparte, arrojar, cambiar, corromper, cortar, dejar, deponer, desterrado, desviar, echar, escapar, establecer, ir, partir, pasar, perderse, perecer, privar, quitar, rebelde, ya lo dijimos, remoción, retirar, sacar, torcer, traer y volver. Entonces, empezamos que es la apostasía y que muchos que ya, cuando hablamos de una persona que es apóstata, es que ya conoció, ya escuchó del Eterno. O sea, tuvo un encuentro sobrenatural con el Eterno. El Padre se le reveló a la vida de esa persona. Sea siervo, sea pastor, sea líder, sea cualquier lugar o cargo en una comunidad que ejerza una responsabilidad. O sea, ya conoce. Aún una persona que lleva aproximadamente 2 años en una comunidad ya conoce el Eterno. Ya conoce. Y si le digo menos. Entonces, vemos que el Padre nos dice, van a encontrarse con personas que son apóstatas, que están en apostasía. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Lo hace apartar. El Padre anhela que siempre hay un arrepentimiento genuino y verdadero, pero estas personas siempre van a tener el punto de justificarse. Siempre van a llegar a un punto de justificar las cosas, que son los que pecan y se levantan en un púlpito y siguen como si nada, ¿cierto? Hacen muchas cosas, adulteran, fornican, mentirosos, roban, quitan el lugar del Eterno en la vida de cada uno de ellos y juegan y se burlan del Eterno, se burlan de Yahweh, sabiendo lo bueno que tienen que hacer y no lo hacen. Entonces, es un peligro hoy en día, y aún desde ese tiempo, estamos hablando desde el tiempo de Timoteo, hasta hoy en día vemos que es un peligro estas personas. ¿Por qué? Porque a causa de estos apóstatas se ha endurecido el corazón de muchos. A causa de estas personas que enseñan falsas doctrinas y cosas de demonios, doctrinas falsas, ¿qué pasa? Que mucha gente se endurece y dice, no, yo por allá no voy. Pero sabemos que el Padre pues también va a traer misericordia para todos sus corazones que anhelan, ¿no? Pero ¿cómo conocer unos hombres que son apóstatas? Vimos las características de las personas que se guardan y que deben ¿qué? Guardar, y los que anhelan un servicio delante de la presencia. Y eso lo veíamos en el capítulo 3 de Timoteo. Cuando dijeron conocer Torah, pero no lo viven. Primera característica. Dicen conocer Torah. Son tremendos hombres, tremendos sermones que dan. Y eso mueven masas, mueven multitudes, ¿sí? Mueven muchas cosas. Saben hacer unos muy buenos y excelentes sermones, pero no viven ni nada.
ni la primera parte de lo que ellos mismos enseñan. O sea, no se ven frutos. Y reconocen ser una persona que habla en Torah, que dicen conocer Biblia, que se la sabe, mejor dicho, que le enseñan. Y quiero que vayamos por un momento y recordemos lo que decía Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 2 al 5. Y dice, por esta razón un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe ser fiel a su esposa, tener dominio propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener una capacidad de enseñar. No debe emborracharle ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre puede dirigir los de su propia casa, si un hombre no puede dirigir los de su propia casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia del Eterno? Características de una persona que no da frutos, pues no tiene nada de lo que es de ellos. No tiene absolutamente nada. Y si no puede con su misma vida, si no puede llevar su misma vida en santidad y en obediencia a su misma vida, ¿cómo puede ir a restaurar a otros? ¿Cómo puede restaurar su mismo hogar? Difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una persona hipócrita y eso lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se conoce? Diga, se conoce con el tiempo. Realmente si esa persona es o no es. Porque tú lo puedes conocer en un mes y dices, uy, no, tremendo. Un año, tremendo, ¿será que toda la vida? ¿Será que toda la vida va a estar sujeto a Yahweh en medio de todo lo que va a acontecer en ese tiempo? Entonces, con el tiempo se va a conocer los falsos profetas. Entonces, son los frutos del Rúa que Yahweh, que nos conllevan a llevar una conducta diaria. Diga, ese Rúa, la presencia y la gloria del Eterno, los que nos llevan a ver, nos llevan a llevar una conducta diaria en santidad y en obediencia. Y al parecer, en ella, un hombre que es lleno de sabiduría y de temor a Yahweh. Si hay temor a Yahweh, la conducta se mantiene. Sea lo que sea, si yo conozco a Yahweh, en ese momento comienza a nacer en mí un temor. Y a medida de que yo conozco la palabra del Eterno, digo, esto no le agrada. Si yo cargo un adulterio, caigo. Y hay una separación totalmente con mi Eterno. Si caigo en fornicación, si caigo en pornografía, si caigo en alguna área, odio, resentimiento, orgullo, rebeldía. Entonces, a medida de que nosotros conocemos Torah, asimismo la sabiduría del Rúa va a orar en mi vida y mi conducta va a cambiar para bien. Pero si su merced conociendo las tierras instrucciones, no obra bien, ya te estás convirtiendo en una persona que no enseña las cosas conforme al Padre, o sea, un falso que enseña la palabra del Eterno. Han pasado tiempo desde que Pablo escribió a Timoteo acerca de los postreros tiempos, ¿no? O sea, hasta el día de hoy. Pero él no había malinterpretado su tiempo ni los nuestros, la historia que estaba sucediendo en Éfeso al estado de hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy vemos que hay muchas religiones. Hoy vemos que hay religión que ha creado el hombre a todos los continentes, a todo nivel mundial. Hay religiones, mejor dicho, por donde quieran. Precipitándose hacia un lejano borde de terminar con este orden actual. Incluso desde el tiempo de los apóstoles, la historia ya venía alcanzando ese orden y ha avanzado en forma paralela desde ese hasta hoy en día, con el resultado que los postreros tiempos describen un amplio periodo del tiempo, no de un par de años, sino de muchos años donde han venido creando muchas conciencias de hombres. Pero ¿será que hacen la voluntad del Eterno? ¿Será que en cada uno de los lugares donde han abierto un lugar
madre está conforme como el Padre lo ha dicho. Y son muchos lugares donde adoran al Padre, pero ¿será que en cada uno de esos lugares alaba al Padre como lo dice la Escritura? ¿Alabará al Padre como lo dice? Entonces, la religión es creada ¿por qué? Por hombres. Porque en ningún lugar de la Biblia dice que somos una religión, sino somos el pueblo de Yahweh. Algunos apostatarán de la fe debido al peligro de los últimos tiempos. Si Timoteo iba a permanecer como un ministro fiel para el pueblo de Dios, él debía mantenerse como guía hacia la verdad, hacia la emuná, y si perdiera esto, imagínate que perdiera y se dejara engañar a Timoteo, pues nada más que todo llegaría a su fin y hasta ahí llegó sin importancia. O sea que si nos llegáramos a colocar por un momento de lo que él se iba a tener que enfrentar ahora, que era joven, o sea, tremenda responsabilidad. Es como si usted llegara a un lugar donde hay una secta y tú tienes la verdad. ¿Cómo tú haces cambiar a esas personas? ¿Cómo tú haces que ellos tienen que desaprender para volver a emprender? O sea, eso es una lucha interna berraca. Eso es como resetearlo. O sea, eso es como volver otra vez a nacer. Como cuando le tocó, cuando nuestro amado Yeshua hablaba con quién, con Nicodemo, ¿sí se acuerdan? Y entonces llegaba Nicodemo y decía, era un docto de la palabra, era una persona llena de conocimiento y tenía tantas leyes, y decir, tienes que volver a nacer. Y él que decía, pero yo cómo voy a entrar al vientre de mi madre si yo ya soy un viejo. Él decía, tienes que volver a nacer en el Espíritu. Entonces, eso, ¿será que si yo llego con un conocimiento bajo, yo puedo cambiar a otra persona? No, tiene que estar el lugar de la presencia del Eterno. Entonces, eso es lo que Timoteo tenía que enfrentarse a todos estos estudiosos de Torah, que decían conocer Torah y decir, tienes que volver a nacer. Y era un joven. Y hoy en día coloquemos un ejemplo cuando uno le dice algo pequeño a un hombre que ya ha vivido sus años, 60, 70 años, y le dice a un joven, su merced, eso lo que está haciendo está muy mal. ¿Y usted qué viene aquí a enseñarme si usted es un joven? ¿Usted qué viene aquí? Usted hasta ahorita está empezando a vivir, papito. Entonces, eran muchas cosas donde Timoteo se iba a enfrentar en muchos factores en la vida de él. Y la palabra emuná, donde vemos que significa accionarse, porque ya habíamos aprendido ese punto de esta manera, pero aparece en muchos lugares de nuestra palabra. Entonces, Olga me va a ayudar con Hechos 6:7. Hechos 6:7 y ahí mismo en el capítulo 14:22, esas dos citas. Alberto, Colosenses 1:23 y Cristian me va a ayudar con primera de Timoteo 1:19. Y aquí nos vamos a dar cuenta de la emuná a lo que Timoteo iba a ejercer. ¿Qué dice Hechos capítulo 6, versículo 7? Hechos 6. Así que el mensaje de Yahweh siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. O sea que con el tiempo, se comenzó a extender el evangelio del Padre, las besorá a muchos lugares, a muchos confines. Y eso es lo que el Padre va a hacer y hasta hoy en día se ha visto. En muchos lugares se ha extendido. Pero ¿qué pasa? Que si el hombre se olvida de cómo es la ordenanza del Eterno, yo puedo caer en una secta fácilmente. Entonces, hay muchos lugares donde la palabra ha llegado, sí, pero ¿quién ha cambiado todo? El ser humano. El ser humano ha cambiado todo. ¿Qué dice Hechos 14:22? Dice,
donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Yahweh. Entonces, vemos acá también donde en muchos lugares se animaban y fortalecían y vemos que en muchos lugares hablaban de la emuná. Pero, ¿será que de todos aquellos, será que permanecieron? Porque en algún momento llegaban esos falsos profetas. Habían otros lugares donde se congregaban. Entonces, vemos acá que la emuná, si es verdadera, persiste hasta el final. Siempre va a estar hasta el final. Siempre va a permanecer. Colosenses 1:23 Dice, si persisten en su fe y su fundamento permanece firme, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han escuchado, el cual ha sido proclamado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui constituido ministro. Entonces, la palabra ha llegado y llegará hasta todos los confines de la tierra, la verdadera palabra del Eterno. Como se han levantado apóstatas, pero la verdadera palabra del Padre va a llegar a muchos lugares. Nadie podrá decir que nadie le han hablado del Eterno. Nadie, sino hasta los más rincones del mundo, el Padre va a llevar la palabra del Eterno. Pero ahí es donde tenemos que, si somos ministros del Eterno y hemos estado bajo la cobertura del Ruach HaKodesh, tendremos que tener discernimiento también para ver unos falsos maestros, si es una secta o realmente si es un lugar verdadero de parte del Eterno. ¿Qué dice primera de Timoteo 1:19? Dice, por cuanto agrado al Padre que en él habitase toda plenitud. Porque yo agrado, primera de Timoteo 1:19, porque agrado con todo mi ser y con todo mi plenitud. O sea, cuando realmente tenemos la determinación de agradar al Padre, siempre voy a mantenerme en esa emuná hasta el final. Sabemos que la emuná no es una emoción, sino es una acción, o sea, que permanece hasta el final. Y Judas, capítulo 1, versículo 3, dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogar una vez y para siempre por el pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen de Dios se han infiltrado en algunas iglesias diciendo de las maravillas gracias de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fueron escritas por mucho tiempo, pues han negado a Yeshua, nuestro único dueño y Señor y Adonai. ¿Qué va a pasar en muchos lugares? Por eso es donde nosotros tenemos que estar alertas y vigilantes y cuidar nuestra casa de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque como se está expandiendo la palabra y se expandirá por todo lugar, también en medio de eso van a entrar a muchas personas que son infiltradas. Cuando hablamos de infiltradas es que vienen ¿qué? A dañar, a matar y a destruir. Y si nosotros no tenemos el Ruach HaKodesh, nos van a engañar, donde dice que se infiltrarán en muchas iglesias. Y hemos dicho que se han destruido iglesias por no tener ¿qué? Discernimiento. Y algo que debemos pedirle mucho a nuestro amado Padre, a toda nuestra comunidad, es tener discernimiento aún a quien le compartimos la palabra. Porque algunos son tan apóstatas que ya no les da ni miedo de hacer daño y destruir un alma, que es lo que más ama al Padre. Entonces, esas doctrinas de demonios, eso es lo que se refiere al espíritu demoníacos, seres angelicales que se ha rebelado contra Yahweh. Sabemos que el enemigo, antes de salir del altar de la presencia del Eterno, se llevó la tercera parte de ángeles. Y estamos hablando de millones y millones y millones y millones de demonios. Y que buscan engañar a hombres y mujeres y alejarlos de la verdad.
¿Cuál es el propósito del enemigo siempre? ¿Cuál es el propósito de todas estas personas que engañan? Alejarlos de la presencia del Eterno, alejarlos de la presencia del Padre, de que pierdan ¿qué? Su salvación. Porque si nosotros estamos en esta camina en este caminado de emuná, de fe, es porque anhelamos alcanzar ¿qué? Nuestra salvación. Pues, algunas mentiras son tan poderosas que tienen una evidente dinámica espiritual tras ellas, que son tan mentirosas, bien elaboradas y comercializadas por cada uno de esos espíritus malignos. O sea, ustedes ven algo que dicen, uy, qué bonito, acá se siente espectacular, altares, logística y demás cosas donde hablan muchas cosas, pero la presencia no está del Eterno por ningún lado. Por ningún lado está. Vea, hay gente tan preparada doctrinalmente que hablan de enseñanzas específicas, hablan muy bien, que manejan la teología, manejan el sistema doctrinal, pero niegan a Yeshua, niegan la presencia del Eterno, niegan muchas cosas, niegan las fiestas del Eterno, niegan los mandamientos donde dice que solamente es por gracia que caminamos y en gracia recibimos. Pero no, la palabra dice que nosotros tenemos que andar en mandamientos, cumplir fiestas para ser pueblo de Israel y así alcanzar salvación. Y muchos lugares aún pactan por recibir al Espíritu Santo, donde en muchos lugares comienzan a mover las emociones, donde en muchos lugares comienzan que uno debe hacer muchos traslados de lado a otro y estar en movimientos y refugios en el punto de que hablamos de campamentos donde tiene que estar 3 o una semana aislado para recibir al Espíritu Santo. Y el Padre dice, si tú me recibes y cumples mandamientos y te acercas a mí y te arrepientes, vete y no peques más. Es una decisión. No necesitas irte a la montaña y estarte una semana y decir, necesito purificarte, porque llegas de la montaña, llegas de ese lugar, pero tu vida sigue como si nada y sigues pecando. Entonces, encontramos la primera doctrina demoníaca. Y eso está en Génesis 3. Quiero que vayamos por un momento y vamos a ver a Génesis 3. Génesis 3. Y nos vamos a centrar en el versículo 4 y 5. Leámoslo desde el 3. Dice, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se permite comer. Yahweh dijo, no debes comerlo, ni siquiera tocarlo, ni siquiera, si lo haces morirá. Versículo 4, no morirá. Respondió la serpiente a la mujer, Yahweh sabe que en cuanto comas del fruto se le abrirán los ojos y será como Yahweh, con el conocimiento del bien y del mal. Aquí Satanás, aquí Hasatán hablaba por medio de la serpiente, donde vemos que le enseñó de no moriréis, sino que sabe que Yahweh, el día en que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Yahweh, sabiendo el bien y el mal, le decía. Entonces dice acá, con que ha dicho, ¿no? Con que ha dicho. En muchos lugares, con que ha dicho. Pero si bajo gracia recibimos, bajo gracia caminamos, ¿cierto? Desde entonces, cada doctrina demoníaca se ha encontrado una forma de regresar a esta raíz, diciendo, pero no, si el Padre es amor, el Padre, Dios es amor, Dios, Él conoce, Dios sabe que yo soy débil en esa área, soy débil, Él me entiende porque Dios es amor. Entonces, cada una de esas doctrinas demoníacas ha encontrado la forma de regresar y darle una idea a cada uno de que conocemos de ser como unos dioses. Algo que el enemigo ha querido siempre es que parecerse a quién, a nuestro Eterno. Y operar de esta manera independiente de Yahweh y comenzar a engañar a muchos y
y comenzar a formar doctrinas de demonios. Esto nos ha dado alrededor desde que el hombre comenzó a caminar por primera vez en el huerto de Edén. O sea, desde ese momento el enemigo ya estaba infiltrado y comenzar a ¿qué? A separar lo que el Padre desde un comienzo quería hacer perfecto. Entonces, si se pudo ingresar al Edén, ¿será que le queda difícil ingresar a una iglesia y infiltrarse en una iglesia? Entonces, si nosotros no entendemos y si nosotros no se nos abre el entendimiento y el Espíritu Santo no está en nuestra vida, podemos ser difícilmente engañados. Eva estuvo en el Edén y fue engañada. Imagínate, Eva que veía muchas cosas, caminaba que escuchaba al Eterno, su voz audible. Imagínate nosotros. Hoy en día es cierto el dicho antiguo, una mentira viaja y rápido. La verdad va a pie. Y más las personas dentro de las comunidades están viendo estas doctrinas de demonios. ¿Cómo así? La verdad siempre va, porque hay que pagar un precio, hay que comenzar a renunciar, hay que comenzar a morir. Pero hoy quieren un evangelio light, ya, lo quiero ya. Y con el Eterno es de tiempo, es de ganarnos las cosas, es de guardarnos en santidad, es de estar tiempo, ¿para qué? Para que el corazón de nuestro Abba y el corazón mío sean uno. Y eso se necesita tiempo y pagar el precio. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy eso es con un clic. Yo quiero eso. Pero pagar el precio, dedicación, disciplina, no cansarnos de hacer lo bueno, colocar en práctica la palabra. Dice, no, eso no es para mí. Donde el Padre nos lleva a tener disciplina, donde el Padre nos lleva y nos muestra nuestro pecado, lo que tenemos, a lo más feo y horrible que tenemos nosotros, y nos dice, tienes que renunciar a eso para poder amar. Entonces muchos que hacen, no, ya, es que eso ya es fanatismo. No, es que eso para mí, no, eso ya es mucho. Yo, pero un poquito. Entonces, el Padre siempre nos va a conllevar ¿qué? A proceso, en proceso. ¿Para qué? Porque por medio del proceso nosotros lo conocemos a Él y así mismo nos afirmamos en Él y le servimos a Él. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que hay mucha hipocresía y mucha mentira. Como lo dice ahí, volvamos atrás al versículo, vamos a ir al versículo 2 de Timoteo. Dice, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Eso describe que han apostatado de la fe. Esto sin duda se refiere a que voluntariamente aceptaron una falsedad para justificar su pecado y su orgullo. Pero también se refiere que aquellos que afirman ser engañados sobre la palabra, mientras que solo la usaban como un apoyo para sus propias ideas. Y eso pasaba en Éfeso, empezando primero desde Éfeso con Timoteo. Muchos conocían Torá, muchos conocían palabra y se justificaban porque querían que no los cogieran y decirle así, usted es hipócrita, no, sino que se justificaban. Y hoy en día, ¿qué pasa? Pasa igual. La misma gente coloca y coge versículos de la palabra y no van al contexto, comen entero y se dejan engañar para justificar su pecado, pero más no cambian su conducta. Y eso pasaba, y por eso eran hipócritas y mentirosos, porque en la iglesia eran unos, pero salían, iban a donde prostitutas, eran murmuradores, chismosos, envidiosos, egoístas, orgullosos. ¿Y será que hoy en día no pasa lo mismo? Hoy van a la congregación, hoy van y se burlan alzan las manos, bendito sea el Eterno, Dios eterno Adonai, y salen de la comunidad y siguen siendo ¿qué? Los mismos, y no hay un cambio. ¿Mentirosos qué? Hipócritas. Teniendo cauterizada la conciencia. Cuando hablamos de esa cauterización,
de conciencia, la cual alguna vez los ordenó por haberse alejado de la verdad, ahora no responden en absoluto. ¿Qué quiere decir? Que no sienten, que no le duele cuando pecan. Hoy pequé y me presento mañana delante del Eterno como si nada. Estoy en pecado, estoy en masturbación, estoy en pornografía, estoy cayendo en adulterio en la misma comunidad, estoy cayendo en fornicación. Y siguen su vida en la congregación como sin nada. Entonces, es como si es como si las terminaciones nerviosas de una conciencia hubieran sido quemadas y no pudieran sentir absolutamente nada. Eso es como cuando, si uno se quema, a uno le arde, ¿cierto? Usted coge algo caliente y se quema, ¿cierto? Le tiene que arder. Pero si usted se quema, pero no siente nada, pero se quemó, es lo mismo. Es un ejemplo. Si tú pecas y no te duele, es porque tu mente y tu conciencia está llena de cauterizada por el enemigo. Como que no me duele. Pequé y no me pasó nada, vea. Pequé y vea, aquí estoy. Entonces, Pablo aquí se refería a la antigua práctica de la marca de un criminal en la frente como marcada distintiva, al ejemplo que yo les hacía. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Que aquel que pillaban robando le hacían una marca y la hacían con hierro, o sea, que calentaban el hierro como cuando marcan las vacas, caliente ahí, y era decir que no le ardía, como que venga, no me dolió. Entonces, así mismo pasa cuando aquellas personas pecan y siguen una vida falsa, hipócritas y mentirosas. Y dice, ay, vea, pequé y no me pasó nada, vea, yo estoy en el altar aquí tocando la guitarra, la batería, el piano, estoy dando una palabra, estoy en el ayuno y vea, como si nada. Es una mentira que es que, véame, que yo no soy nada, estoy pecando y vea. Pero dice la palabra que el Eterno no pasa por culpable al inocente. Aquí dice que tienen muerte, dicen, y mentirosas, tienen muerta la conciencia. O sea que, Ya, como que, ya no me... o sea, le dice, ¿usted sí entiende que la palabra dice que no debes hacer eso? Yo no entiendo. ¿Por qué? Porque ese corazón se quemó. Ese corazón está lejos totalmente del Padre y conocieron la verdad, sino que dejaron de entrar una misma falsa enseñanza para la misma vida de Él, donde se justificaba por su pecado, mas no cambió su conducta. Pablo sabía que lo que era tener una conciencia muerta y cauterizaba antes de entregar su vida a Yeshua en el camino de Damasco, y esto le pasó a Pablo. Él se sentía que estaba totalmente justificado porque perseguía a los creyentes y que odiaba a Yeshua. Y él podía sentirse justificado porque en su conciencia estaba cauterizada y decía que necesitaba llamar la atención, el cual el Señor por su gracia le proporcionó. Sabemos que antes Saulo perseguía a todos los cristianos y para él era que un deleite que matar a todos aquellos que hablaban de Yeshua. Pero el Padre fue tan misericordioso con este hombre que llevó a tener un encuentro sobrenatural para que quedara ciego y así mismo el Padre lo llevara a tener un encuentro con él y tener un cambio de conducta. ¿Que el Padre puede hacer un milagro? Sí, pero si realmente ese corazón se vuelve a Yahweh y no peca más. Porque si lo hizo con Pablo, porque Pablo mataba creyentes. Pablo perseguía a los creyentes que hablaban de Yeshua y que seguían a Yeshua. Entonces, ¿el Padre puede hacer un milagro? Sí. Pero si el Padre ve y conoce la intención más profunda de ese hombre, si no, no lo hace. Tiene que haber un arrepentimiento que verdadero, un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Sigamos, versículo 3. Vamos a leerlo del 3 al 5. Dirán que
que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Yahweh creó sus alimentos para que los coman con gratitud. Las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Yahweh creó es bueno y no debemos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Pues sabemos que se hacen aceptables para la palabra de Dios y la oración. Dice acá, prohibían casarse y abstenerse de alimento. Estos describen las enseñanzas legalistas de aquellos que han apostatado de la emuná. Ellos enseñaban que, siguiendo esta lista de reglas hechas por el hombre, uno sería justificado ante los ojos de Yahweh. Que usted sería más santo porque Yahweh, si no se casaba y si no comía estos ciertos alimentos. Siempre había personas en la comunidad que se consideraban más espirituales que el mismo Dios. E incluso tienen un conjunto más escrito de reglas que las que el mismo Dios tiene. A menudo pensamos que si sacrificamos algo para Yahweh, como nuestro derecho a contraer matrimonio o comer ciertas comidas, entonces él nos deberá algo a nosotros. O sea, si yo hago esto, el Padre me debe a mí. ¿Sí? Como dice, o sea, yo hago esto, pero usted entonces ya sabe, me tiene que atribuir algo. Esto es legalismo en su peor forma. Tratar de manipular a Dios para que nos dé algo. La idea es que podamos hacer que Yahweh esté en deuda con nosotros. Hacerlo nuestro siervo y hacer a nosotros sus amos. En esto cumplimos una doctrina original ¿de qué? De demonios. Incontables millones a través de los siglos han buscado santificar algo, pero hacer que Yahweh les dé o les da bendiciones, o perdón, o misericordia, o lo que sea. Esa es la religión de la autoflagelación. No es la redención de nuestro amado Yeshua descrita por el nuevo pacto, sino que éramos justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por la gracia, mediante la redención de nuestro amado Yeshua. En Romanos 3:24 es lo que nos dice la redención de nuestro amado Yeshua. Pero ¿por qué todo lo que dice es bueno delante de Yahweh? Dice todo lo que Dios creó es bueno. En cuanto a lo que comamos y recibamos cosas correctamente, cuando lo recibimos en acción de gracias, como un sentido permanente de gratitud hacia Dios, recibimos las bendiciones de alimento, refugio y de las comodidades como regalos y no como derechos. Y nada es desechable, dice acá. Lo que comemos no nos hace más justos delante de Yahweh, pero algo que sí vemos es que el Padre nos enseña en Levítico 11. Ya vamos a mirar qué es lo que el Padre nos enseña, porque nos deja una lista de lo que sí y de lo que no debemos comer, ya que hay alimentos que pueden afectar para nuestra salud. Porque dice acá en 1 Timoteo, que dice, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice, dirán que está mal casarse y que tal mal está comer determinados alimentos que Dios creó, y esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conozcan la verdad. Entonces, aquí hay que romper otro dogma, porque muchos dicen que uno puede comer de todo. Tú eres libre de comer de todo, pero hay un pero. Y vamos a ir a Levítico 11 por un momento. Y en este capítulo, veámoslo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón: den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel de todos los animales de la tierra. Estos son los que pueden usar para alimentos. Pueden comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas. Sin embargo, no pueden comer de los siguientes animales que tienen las pezuñas partidas o
que rumían, pero no ambas cosas. El camello rumía, pero no tiene pezuña partida. Así que es ceremonialmente impuro para ti. El damán rumía, pero no tiene pezuña partida, por lo tanto, es impuro. La liebre rumía, pero no tiene pezuña partida, así que es impura. El cerdo tiene pezuña partida, pero manera pareja, pero no rumía y tampoco es impuro. No tienes que comer la carne de esos animales, ni siquiera tocar el cadáver, son ceremonialmente impuros para ti. Démoslo hasta ahí. Y en casa lo van a leer absolutamente todo, para no salirnos del contexto de lo que enseñar acá. Acá, en este capítulo nos enseña qué alimentos podemos comer y qué alimentos no podemos comer. Pero el Padre nos da el punto ¿para qué? Para cuidarnos a nuestra salud. Porque acá diríamos en Timoteo, dice, pero entonces, si todos los alimentos que el Padre creó son buenos y que debemos comerlos por gratitud, entonces, ¿cómo así? Pero aquí en este punto debemos tener ese contexto de que hay que mirar lo que nos hace bien para nosotros y para el beneficio de nuestra salud. Hay que mirar de por qué el Padre, de por qué unos animales sí y algunos animales no. Y en nuestra casa leamos Levítico 11 para no extendernos en ese punto. De que por qué sí debemos comer unos y por qué no debemos comer dos. Entonces, ¿es por qué? Porque algunos animales nos afectan a nuestra salud con el tiempo. También habla en el punto donde ¿por qué la palabra de Dios y por qué la oración es santificado? Aquí Pablo tiene en mente una oración antes de comer. Note que el énfasis no está en pedirle a Dios que bendiga la comida, sino es agradecer a Yahweh por la bendición que provee los alimentos para comer. La palabra de Dios santifica la comida en el sentido en que Dios el Eterno ordenó dos órdenes generales, que es la humanidad, de comer todas las cosas buenas de la tierra. Y eso lo encontramos en Primera de Génesis 1:29, donde dice, y Yahweh, he aquí que os he dado toda planta de semilla, que está sobre toda la tierra, y de todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. En Génesis 9:3, todo lo que se mueve y vive os será mandamiento. Así que las legumbres y las plantas verdes os la he dado. Entonces, vemos en estos versículos lo que el Padre quiere es que el Padre ha bendecido lo que podemos comer y lo que no podemos comer. ¿Qué pasaba en este tiempo? Que malinterpretaban el punto entonces que todo era sano y que todo se podía comer. Pero con el tiempo afectaban ¿qué? La salud. Entonces, muchas veces hay que mirar, por ejemplo, lo que es el cerdo. ¿Qué nos afecta con el tiempo si comemos mucho carne de cerdo? Ahí nomás le dejo de tarea ese punto para no salirnos del contexto. Era en ese punto. Sigamos leyendo a lo que se tenía que enfrentar Timoteo, versículo del 6 al 10. Dice, volvamos a Timoteo, a nuestro texto base, dice versículo 3, Timoteo, si le explicas estas cosas a los hermanos, serás digno siervo de nuestro amado Yeshua, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, enfréntate para la sumisión de Yahweh. El entretenimiento físico es bueno para entrenarse en la sumisión de Yahweh, pero mucho mejor porque promete beneficios en nuestra vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberán aceptarse. Es por eso que trabajamos con esmero de seguir luchando, porque nuestra esperanza está puesta en un Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y especialmente de todos los creyentes. Si esta enseñanza de los hermanos será un buen ministro para Yeshua, note que el trabajo del buen siervo es principalmente la instrucción a los hermanos, o sea,
de que nosotros hablemos correctamente las tiernas instrucciones. ¿Cuáles son las verdaderas tiernas instrucciones? Que nos va a llevar a un arrepentimiento siempre. La palabra siempre nos va a llevar a un arrepentimiento genuino y verdadero. Siempre el Padre nos va a llevar al punto de arrepentimiento, cambio de conducta y ejercer el ministerio. Arrepentimiento, cambio de conducta, integridad, cada día santidad, obediencia. ¿Para qué? Para llevar a esa instrucción de cambio de conducta para agradar al Eterno. Debe ser entendida en un sentido amplio, no solo como una buena enseñanza, un buen sermón que podemos dar, pero si mi vida no tiene un cambio, pues no va a servir absolutamente de nada. Si yo no aplico lo que yo mismo enseño, ¿de qué va a servir? De absolutamente nada. Si tú lo que escuchas y no lo colocas en práctica, pues no va a servir absolutamente de nada, sino que siempre debe ser aplicada para nuestra vida y así estar caminando siempre rodeado de personas que me ayuden aún a cambiar y a ejercer la perfecta voluntad del Eterno. Y vemos un ejemplo muy bonito. Yeshua instruyó a sus talmidín, a sus discípulos, pero con vida y práctica y palabra, con acción en su vida, que en medio de su vida se reflejaba el Ruach HaKodesh que obraba en ti. Ahora, el Padre me ha dotado de su Ruach HaKodesh, me ha dotado de su presencia y se han visto notoriamente cambios y conductas en nuestra vida. ¿O hemos sido unos falsos personas que enseñan a medias y no completamente? Y dice, nutrido con las palabras de la emuná, de la buena doctrina de lo que el Padre nos ha inyectado para nuestra vida. Asimismo, Pablo le inyectaba a Timoteo. Asimismo, los siervos les han inyectado a ustedes. Asimismo, el Padre le ha inyectado a la vida de ustedes cada día la revelación del Eterno. Una buena doctrina en santidad y en obediencia. Entonces, no debemos olvidar que quien gobierna mi vida, el que gobierna el barco de nuestra vida, y sabemos que el barco entre más grande, el timón pequeño, ¿cierto? Y así mismo es, el barco puede ser grande, pero el que guía mi vida es el Eterno. Nunca debemos caer en nuestro ego, en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, o llenarnos de orgullo y decir yo ya lo sé todo, no necesito más. Dejar que en mi mente llegue eso, porque cuando llega a mi mente cauteriza mi corazón y mi resultado es alejarme de la presencia del Eterno. Y vamos a caer en esas fábulas paganas y viejas, donde la prioridad no es del Eterno, sino es nuestra misma conciencia. Y es aquí donde Pablo le advertía a Timoteo, cuidado, no te desenfoques, cuidado, no olvides que lo más importante que el Padre puede dar a la vida de cada uno de nosotros, dígale, es la palabra. Si nosotros nos desenfocamos de lo que la palabra dice, téngalo por seguro que nosotros nos enfriamos o andamos tibios. Entonces, algo que Timoteo le daba y le recargaba mucho es que siempre tenía que estar meditando en la palabra y teniendo una comunión con el Eterno. Y el esfuerzo de estar dispuesto para la palabra del Eterno. Porque yo la puedo leer, la puedo interpretar, pero si no la coloco en práctica, pues de nada sirve. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Y nos hace un ejemplo muy bonito con el ejercicio. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, dice en la Valera, ¿cierto? El que tiene algo de valor o la idea puede ser traducida como el ejercicio corporal que es bueno por un tiempo, ¿cierto? Mientras que el ejercicio que es cada día la presencia del Eterno, de estar con Él, es bueno por
porque va a ser por toda la eternidad. ¿Qué quiere decir? Si yo soy muy bueno en el ejercicio, voy a estar saludable, ¿cierto? Físicamente. Pero si hace una analogía con la palabra, que si yo tengo la disciplina, tengo la disciplina de estar constantemente alimentándome con la palabra del Eterno, va a ser para toda la vida. ¿Por qué? Porque vamos a alcanzar salvación por toda la vida. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a estar meditando en la palabra día, tarde y noche. Y si eso es lo que vamos a llevarlo en una secuencia en toda nuestra vida, así mismo vida, yo voy a estar ejercitado espiritualmente. Y si yo estoy ejercitado espiritualmente, nada me puede mover. Pero si yo soy intermitente en el ejercicio físico, ¿cierto? Pues a medida que usted vaya a hacer ejercicio, siempre le va a dar duro. Así mismo pasa con la palabra. A medida que yo sea intermitente espiritualmente con la palabra, pues voy a ser confrontado porque no voy a cambiar y no voy a avanzar. Y siempre voy a tener ese círculo vicioso en mi vida. Entonces, si yo tengo esa disciplina de ejercitarme en la palabra, así mismo yo voy a avanzar juntamente con el y voy a tener un crecimiento. Que donde viene el esfuerzo y viene la dedicación y el compromiso y la responsabilidad con nuestro amado Eterno. Y que con el tiempo se va a ver resultados y frutos. Claro que sí, así mismo pasa. Si tú amas el ejercicio y amas el deporte, así mismo el crecimiento viene del esfuerzo y de una buena alimentación apropiada. Si tú te esfuerzas con la palabra y te alimentas con la palabra, así mismo el Padre va a obrar en ti y en toda tu vida. Por eso Pablo decía muy a Pablo, es bueno que te ejercites en la palabra. ¿Por qué hacía esa comparación? Porque en Roma y en Grecia habían muchos juegos de donde era esfuerzo físico. Por eso había una analogía y Pablo le decía a Timoteo, para que le entendiera. Y la palabra está llena de analogías, siempre está hallando comparativas para que nosotros podamos entenderla y colocarla en práctica. Y entonces esta era una de las analogías que Pablo le decía a Timoteo. Seguimos. Y aquí Pablo explica algo que habla de piedad. Lee el versículo 7, de la Valera. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Y aquí Pablo explica del valor de la piedad, tanto en su sentido temporal como en el eterno, la cual piedad hace mejor esta vida presente. Y no deberíamos dudar en creer y compartir lo que el Padre nos ha dado a nosotros. Si el Padre tuvo piedad conmigo, va a tener piedad con todos. Entonces, todo lo que nosotros estamos aprendiendo, que seamos como unas esponjas, seamos transmitiéndoselos a otras personas. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que la esponja se va a llenar. ¿Y qué pasa cuando la esponja se llena? Se ve. Y en la vida, así pasa. Que démosle gratitud al Padre con nuestra forma de vivir y que el mundo conozca que hay un Dios viviente. Asimismo, con el tiempo, la piedad es la única garantía de la vida venidera, o sea, de la vida eterna que aprovecharemos a futuro. Que sabemos que hay muchos logros y placeres en este mundo que ni siquiera pretenden ofrecer nada como lo ofrece la palabra de nuestra vida. Solo la verdadera piedad, la verdadera misericordia es el camino hacia la vida eterna y la mayor felicidad. ¿Qué significa piedad? La piedad significa afrentar, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bondad, clemencia, clemente, consolar, cosa execrable, favor, fidelidad, gloria, gracia, hacer, piadoso y voluntad. Pero sabemos que es lo que más podemos otorgar si alcanzamos esa gran bendición que es por toda la eternidad. Tremendo lo que el Padre ha hecho
con la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros conocemos y alcanzamos misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad que otros conozcan de la piedad que el Padre nos otorgó a nosotros, que fue su voluntad. Pero sabemos que el pecado, y aquí es donde vamos a conocer todas esas doctrinas, y es donde el pecado y el juicio no ofrecen nada más y no ofrecen la vida eterna. Las genealogías y muchos linajes donde hablan de justificación del pecado no va a alcanzar vida eterna. El éxito del mundo y las riquezas que nos ofrece la vida no va a alcanzar eternidad con Yahweh. Ni la fama personal, ni la belleza que ofrece este sistema no alcanzará la vida eterna. Ni los logros, ni el aprendizaje, ni las artes que ofrece, los estudios, los ser uno profesional, no alcanzará la vida eterna. Mas la palabra nos ofrece una vida eterna, que es alcanzar la salvación. ¿Qué hace el vicio o qué hacen los muchos vicios que ofrece el sistema? Nunca ha tenido el descaro de decir, hacen bien y vive en pecado, ¿cierto? Los vicios hacen bien y vive en pecado. Y la vida entera tendrá en ello. El teatro o su puerta que ofrece la vida eterna lo invita a una ¿qué? A una fosa y hasta ahí. Puedes gastarte toda tu vida haciendo una riqueza, pero eso no te va a alcanzar ¿qué? La vida eterna. Por eso nosotros seguimos a un Dios viviente y ver que el Padre en nuestra vida se ha manifestado en muchas maneras en nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros debemos reconocer que sí hay un Dios viviente, como lo dice la palabra, en el versículo 10. Y por eso que trabajamos con esmero. Cuando decimos que ese esmero es trabajar sin cesar, no cansarnos, seguir avanzando y seguir luchando. Todos los días nosotros tenemos una guerra espiritual. Todos los días. Todos los días nosotros tenemos una guerra. Porque nuestra esperanza está puesta ¿en quién? En un Dios viviente. Esto debería ser un gran lema para la vida de cada uno de nosotros. Yo tengo un Dios viviente, un Dios. Y hacemos una comparativa que aunque haya una guerra espiritual y haya un gigante muy grande alrededor de nosotros y no nos deja avanzar, pero si David lo hizo y David creyó, físicamente nosotros también lo podemos creer espiritualmente. Y quiero que anoten 1 Samuel 17, 26 y 36, donde vemos que David derrotó a Goliat. 17, versículo 26 y 36. Y aquí vemos claramente de cómo un Dios viviente le da la victoria a David. ¿Por qué? Porque tuvo confianza, porque creyó en Él, porque creyó en ese Dios de poder que logra grandes cosas para nuestra vida y le damos la gloria a Él. ¿Qué voy con esto? Que el Padre nos está llevando cada día a creer y a tener emuná. Vivimos una guerra en nuestras vidas en alguna área, el enemigo comienza a tomar poder porque nosotros dejamos la puerta abierta o porque nosotros mismos buscamos esas decisiones. Pero más hay un Dios vivo que si nosotros nos determinamos, si nosotros creemos en la voluntad del Padre hacia nosotros y nosotros nos vemos como Él nos ve, vamos a ver muchas bendiciones de nosotros. Entonces, Timoteo estaba en el punto de llenar la fe, la emuná. Era un joven que llegaba a un lugar, a un puerto donde había mucha maldad y había que conquistar ese lugar. Y lo veían pequeño. El problema puede ser muy grande para tu vida, mi hermano. Diagnósticos, te pueden decir que no, te pueden decir que no vas a poder, te pueden decir que tú nunca lo vas a lograr. Te pueden decir, te pueden murmurar, nunca vas a ser feliz, tu vida siempre va a estar destruida, el gigante siempre va a estar ahí. Pero más si tú crees que hay un Dios viviente y hay confianza
el Padre lo va a hacer en tu vida. Imagínate llegar a este joven a ese lugar donde habían solamente y enseñaban tantas cosas raras, tanto pecado. Pero nosotros no vamos con nuestro poder, sino vamos con el poder ¿de quién? De Yahweh. ¿Y cuál es el punto de todo esto donde el Padre lleva? Que el Salvador y el mediador es nuestro amado Yeshua de toda la humanidad. Reconocemos que nuestro Salvador es nuestro amado Yeshua. Entonces, hace énfasis en la idea de que la prioridad debe seguir siendo el mensaje de nuestro amado Yeshua. No es que todos los hombres sean salvos, pero presten atención al punto de que Pablo dice, mayormente el que cree. Porque dice la palabra, el que crea en mí será salvo. Andará por ese camino de justicia. Pero tiene que haber ¿qué? Una convicción de decisión de creer. Y la obra de nuestro amado Yeshua es ¿por qué? Por la emuná. Tomando decisiones de cambio y dejando muchas cosas por seguir a nuestro amado Yeshua. Lo que Dios empleó para todos, en realidad se los dio a aquellos que creen en nuestro amado Yeshua. No se les olvide, a medida de nuestra emuná, a medida de nuestra fe, asimismo el Padre nos va a otorgar su salvación y nos va a otorgar su privilegio de servicio. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pues todos han sido comprados por su sangre, por su derramó en el madero. Y por consecuencias todos son salvos. Aquellos que parecen y que permanecen serán justificados delante de nuestro Eterno. Donde habla que quién es el Salvador de toda la humanidad, especialmente a todos los que le creen. O sea que el Padre nos da, y Pablo le decía, Timoteo, todos aquellos que crean, todos aquellos que se arrepientan, todos aquellos que quieran vivir en santidad, todos aquellos que quieran andar en el camino de la puerta angosta, ellos alcanzarán ¿qué? Salvación. Por eso, esto no es para muchos. Porque a muchos les cuesta caminar en las cosas del Eterno. Porque muchos patinan. Porque son intermitentes. Porque hoy sí, mañana no, tal vez. Y ahí es donde nosotros debemos decir, Padre, dame cada día la fuerza de seguir adelante y de no cansarme. De no ser emocionalista como las olas del mar. Un día sí, un día no. Sino que cada día nosotros seamos como esos buenos Timoteos, que aunque seamos jóvenes, aunque seamos ya de edad, pero hemos conocido la palabra 2, 1 año, meses, decir, Padre, yo quiero conocerte, quiero tener el carácter de Timoteo. No quiero ser hipócrita ni mentiroso, sino quiero avanzar con un corazón sincero. Sigamos leyendo, del versículo 11 al 16, ya vamos terminando. Dice, enseña estas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes a los que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Versículo 13. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras en la comunidad y animar y a enseñar a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te pusieron las manos. Presta suma atención a sus asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen. Eso es algo muy bueno porque eso tiene una nota primero de autoridad. Timoteo
no debía tomar el púlpito con especulaciones y teorías de hombres. Él debía traer la palabra de Yahweh sin temor ante un pueblo de Dios y dejar que las semillas cayeran donde pudieran. Algo que el Padre anhela es que nosotros vamos a llevar las besoras a muchos lugares. Pero entendamos que no somos nosotros, sino es el mismo Dios viviente que las va a conquistar. Porque muchas veces, en muchos lugares, hacen logísticas, hacen muchas cosas para llamar la atención. Pero el que conquista el corazón, primero, es Yahweh. Y acá hay un consejo muy bonito. Primero le dice, como Timoteo, eres joven, eres vulnerable a los errores de la juventud, ¿cierto? Que a menudo provocan las críticas justificadas de los mayores para hacer frente a esto. Pablo lo llamó a vivir una vida tan consagrada que nadie pudiera tener en poca su juventud. La palabra, sabemos que juventud es cuando dice cosas desenfrenadas y emociones encontradas, pero cuando realmente es guiada por el Eterno, ese joven se puede convertir en ¿qué? En un anciano. Y eso es de pagar un precio. Pero el Pablo le decía, sé un ejemplo para todos aquellos que escuchan tu palabra. Sé ejemplo en tu conducta, sé ejemplo en tu amor, sé ejemplo en tu actitud de espíritu, en tu fe, en tu fidelidad y en tu pureza. Cuando Pablo le dice eso, porque le dice, si tú eres un hombre de un buen testimonio, es un hombre de una buena reputación, que no podrán decir absolutamente nada. Y aún si murmuraran, hay un Dios justo delante de los ojos del Eterno. Y saca todo ¿qué? A la luz. Estos son los criterios para evaluar a cada siervo que el Padre ha colocado. No solo por tener un título para ser popular, para que sea el más grandioso o sea el mejor, sino que sea un ejemplo en su estilo de vida. Si tú anhelas anhelas ser un siervo dedicado, anhelas un lugar en algún cargo de nuestra comunidad, sea más pequeño, sea más alto, dile, Padre, anhelo ser un ejemplo para todos aquellos que rodean mi vida, en amor, en rectitud, en fe, en fidelidad y en pureza. Porque puedo hablar muy bonito y expresarme muy bonito, pero si yo no tengo esas 4 puntos que acabé de mencionar, no va a servir de nada. Digo que lo más bonito es tener una buena conducta y asimismo uno tener autoridad para poder hablar a otros. Estas son las cosas que Timoteo le decía en atención, y Pablo le decía, ten presente eso, medita la palabra en todo lugar donde quiera que estés, habla de ellas, pero también él le dice, y también le dice, no olvides de lo que el Padre obró en tu vida, cuando el Padre fue enviado. No se olvide que cuando el Padre nos envía a un lugar, nos envía con el Ruach HaKodesh porque nos santifica y nos une. Y nunca se nos puede olvidar que nosotros venimos de parte del Eterno, no bajo mi voluntad permisiva, sino bajo la voluntad del Eterno. Que siempre debemos saber quiénes somos nosotros en las manos del Eterno. Nunca nos veamos por poca cosa. No, el Padre me ve y de cómo me envió, y bajo la cobertura de mi Padre me envió, y bajo la cobertura de los ancianos de nuestra comunidad hemos sido enviados a muchos lugares. Pero creer en el propósito de lo que el Padre nos dé. Y asimismo, lo que Pablo hacía a Timoteo, asimismo el Padre ha hecho en muchos lugares, de enviar emisarios a muchos lugares. Pero Pablo le dice, en el último versículo, si quieres leámoslo, en el versículo 16, dice, pero ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. En el conciso B,
mantente firme, o sea, de lo que tú enseñas, de lo que tú haces, mantente firme. Porque ¿qué puede pasar? Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia ¿qué? Salvación. ¿Qué nos quería decir ahí? Que tú te puedes condenar con lo que tú mismo estás enseñando. A veces uno mismo se puede condenar muchas veces lo que tú mismo. Y con esto es decir, entonces, ¿qué pasará con todos esos falsos maestros? Todas esas sectas de demonios, todos esos lugares donde corrompen el alma, donde se justifican. Ya conocemos el final. Si no se arrepienten, ¿cierto? Si realmente nos... Y aún para nosotros es una advertencia, ¿no? Que tenemos que tener cuidado, de examinarnos constantemente y haber una examinación constantemente. Y dos grandes áreas donde debemos preocuparnos es nuestra vida y nuestra integridad y de cómo nosotros estamos hablando delante del Padre. ¿Qué estamos hablando? Porque nosotros, primero, muchas personas saben quién somos nosotros y a quién servimos. Y si nosotros tenemos una mala conducta, dice, no, pues si él lo hace, yo lo hago. Si él habla eso, pues yo también lo hago. Yo puedo hacer muchas cosas como él lo hace, ¿verdad? Que podemos ser piedra de tropiezo, ¿para qué? Para muchos, para los pequeñitos que están empezando. Y con el tiempo, pues se va a llenar más de responsabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinarnos constantemente nuestra vida delante del Padre. Y eso es todos los días que debemos hacer eso. Porque si nosotros no nos cuidamos a sí mismos, si nosotros no hacemos eso, podemos fallar delante del Padre, tanto en nuestra vida y tanto doctrinalmente. Por eso digo, es una línea muy delgada y por eso tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos enseñando a muchas personas allá afuera. O justificación o arrepentimiento, o lavado de conciencias o arrepentimiento. Entonces, aquellos que escucharon a Timoteo como ese buen pastor que el Padre ha enviado a ese lugar, debían escuchar la doctrina realmente de un arrepentimiento verdadero donde llevaba una conversión para ayudar y llevar todo a la práctica y llevar y cuidar ese pueblo. Te salvas a ti mismo o te condenas, ¿cierto? Así que la fidelidad o la negligencia de un siervo es fatal en la comunidad. También es correcto atribuir la salvación de la misma fidelidad y de la negligencia del siervo. Es cierto que solo Yahweh salva y ni siquiera la parte más pequeña de su gloria puede transferir al hombre. Pero la gloria de Dios de ninguna forma es hecha a menos de que su trabajo de los hombres ha sido otorgada por la salvación. Eso quiere decir que si nosotros no pagamos el precio, si nosotros no somos dedicados y llevar una conducta delante del Eterno, podemos caer en condenación. O sea, si nosotros mismos podemos condenarnos con lo mismo que nosotros enseñamos. ¿Por qué? Porque si sabiendo que lo debo hacer y no lo hago, eso se cuenta como pecado. Antes no lo hacíamos porque no teníamos ¿qué? Conocimiento. Ahora que el Padre se nos reveló y nos dio entendimiento, debemos hacer ¿qué? La perfecta voluntad del Padre. Entonces, terminamos con este capítulo donde el Padre nos enseña que tenemos que tener discernimiento, sí. Que tenemos que cuidarnos nosotros mismos, sí. Que nosotros debemos andar en integridad y para hacer ejemplo a otros, sí. Que cada día nosotros debemos andar confiados con el Padre y ser confiables para el Padre, sí. ¿Y quién nos otorga todo esto? No se les olvide que en el capítulo 2
de Timoteo hablábamos de las oraciones. Y esto tenemos que tener una comunión con el Eterno diariamente. De cada día decir, Padre, necesito más de ti. Pero nunca podemos llegar al punto de que yo ya me lo sé todo. Sino que entre más que el Padre nos dé, mayor humildad delante del Eterno. Porque nunca se nos puede olvidar que si estuvimos en una doctrina falsa, el Padre por su misericordia nos sacó, nos limpió y nos está formando para el camino de la salvación. Entonces, ¿debemos ser fieles a su palabra y al Padre? Claro, por la gratitud al Padre, lo que el Padre ha hecho en nuestra vida. Y no sabemos el Padre en qué momento nos va a hacer, o sea, nos va a usar como instrumentos a otras personas, a familiares. Y ahí es donde tú tienes que cuidarte. No por miedo, no por lo que dirán, sino por un corazón confiable para el Eterno. De que tú vas a ser un instrumento para otros. Pablo estaba haciendo un instrumento para sacarlos, para que desaprendieran, para que volvieran a aprender. Ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Solamente nos estamos llenando de conocimiento, solamente estamos llenando como nos vaya, cumpliendo, pero el propósito dice que debemos ser un canal de bendición aún para otros. Entonces, ese era el capítulo del día de hoy, donde el Padre nos lleva cada día a conocer de su amor, de su fidelidad, de su responsabilidad de nosotros como hijos, de que tenemos que seguir avanzando, de que cada día nosotros debemos cada día pagar un precio y que por él es que permanecemos.